nos volvemos a ver aquí con una falacia de proposición no de ley, porque la realidad es que estamos asistiendo a un circo sin precedentes en nuestro país. Les hago saber, como les hice saber el pasado pleno, que no vamos a ceder a esta utilización partidista de una ley que está bien hecha y sin embargo, sí que vamos a evitar a denunciar su dudoso compromiso contra la violencia de género. Es imprescindible tener claro que no podemos volver al modelo anterior, pero el Partido Popular está haciendo grandes esfuerzos por continuar sin entenderlo. Vienen hoy aquí con una PNL en que hablan ustedes de la violencia de género, pero ¿en qué quedamos? Si negaban las violencias machistas, si tienen un acuerdo en el Gobierno de Castilla y León que incluye una ley que niega la violencia machista, un consejero de Andalucía que comparte la decisión y un líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que primero no reconoce la violencia vicaria, luego sí. Bueno, eso depende de cómo le den las encuestas, por no hablar de su posición con el aborto. La verdad es que es difícil saber si el Partido Popular ha asumido el discurso negacionista de la violencia de género de Vox o si ya estaba ahí y no se atrevían a decirlo. Y simplemente la extrema derecha solo les sacude a ustedes el polvo. Sea como fuera, lo cierto es que acumulan declaraciones que niegan y cuestionan la violencia contra las mujeres. Porque cuando se inicia la tramitación de esta ley, algunos tenemos memoria, ustedes salieron junto a sus amigos de Vox a decir, no a denunciar que pudiera haber aplicación de una reducción de penas. No, ustedes lo que salieron a decir es que ahora iba a hacer falta firmar un contrato para mantener relaciones sexuales. Y ahora se dedican a alarmar, sembrar bulos y discordia. ¿Para qué? Si han dejado clarísimo en múltiples ocasiones que a ustedes no les preocupa la seguridad y la libertad sexual de las mujeres. Si lo hicieran, no hubieran votado en contra de blindar el derecho al aborto el pasado miércoles. Medida que se toma precisamente para evitar sus actuaciones, para frenar los retrocesos que sus compañeros de Castilla y León, junto a sus socios de Gobierno, estaban tratando de implantar. Ahora quieren que les demos el carné de feministas. Pues miren, no va a pasar. No engañan a nadie. Esto no es más que un burdo intento de venganza de su partido contra el Ministerio de Igualdad. Ustedes no son feministas, están en contra del aborto, están en contra del consentimiento, niegan la violencia machista y se niegan a que haya educación sexual. Pero eso sí, están ustedes a favor de la gestación subrogada. Sacan la bandera feminista para reclamar el derecho de las mujeres a elegir, pero únicamente para que sus cuerpos pasen a ser bienes de mercado. De la protección a las víctimas, de blindar derechos para las mujeres, y así eso ya hablamos otro día, ¿verdad? Porque tienen una falta total de empatía. Tienen que nacer 3 veces para comprender lo que puede llegar a sentir una mujer víctima de agresión sexual. El problema con la ley solo sí es sí, y no lo tienen únicamente ustedes, es que parece que es más fácil quedarse con el titular. Irene Montero está soltando violadores, que dedicar 15 minutos de su tiempo en entender lo que realmente está sucediendo y por qué está sucediendo. Pero eso sabemos que no van a pasar. Ustedes están muy ocupados preocupándose por los hombres que tienen miedo a salir a la calle. Y miren, alguno habrá, pero normalmente tienen miedo de otros hombres. Las mujeres que agreden sexualmente prácticamente no existen. Por lo tanto, el miedo que puedan tener los hombres, desde luego, no es como pretendían plantear el otro día aquí con su experta, frente a las denuncias falsas, que no las hay. Porque las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos y cuándo queremos. También podemos decir primero que sí y luego que no. Y en el momento en que decimos que no queremos más, no queremos más. Y eso es lo que incide en el consentimiento. Lo que ustedes quieren es volver al modelo anterior, cuando precisamente la virtud de esta ley es que pone el consentimiento en el centro y, por tanto, es una garantía para la libertad sexual de las mujeres. Recordar que, lamentablemente, casi cualquier mujer de este país hemos sufrido alguna situación de violencia sexual. Y esta ley lo que hace es dar la vuelta a una situación que hemos vivido de desprotección y de vulnerabilidad. Es decir, si no decimos sí, estamos diciendo no, en lugar de lo que ocurría antes. Acreditar que nos hemos resistido, acreditar que hemos dicho no.
Pues bien, cuando no queremos, se sabe, porque si no hemos dicho sí, es que no. Lejos del marco punitivista y populista de las derechas, que no proponen ni una sola medida para evitar los patrones de violencia sexual contra las mujeres, hay que recordar que están en contra del consentimiento, que niegan la violencia machista, que niegan la educación sexual, niegan derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Recordar que con el modelo anterior, de hecho, hay datos que son absolutamente contundentes, porque esta modificación se inicia por una reivindicación clamorosa de las mujeres de este país con aquel no es abuso, es violación. Pues bien, de 2017 a 2019 solo fueron condenados 179 hombres por violación, mientras hubo un total de 15.743 abusos. Solo el 1,1% del total se consideraba violación. Son datos abrumadores que evidencian el grado de desprotección de las mujeres. Precisamente otro de los elementos que la ley resuelve es que cubre a ese 90% de mujeres que no denuncian. En cualquier caso, un avance para los derechos de las mujeres y para el conjunto de las mujeres en nuestro país. Cualquier persona con un mínimo de sentido común podrá entender que la ley solo sí es una buena ley. Pero seguimos debatiendo si volvemos a distinguir si había violencia o intimidación o mantenemos el consentimiento de las mujeres en el centro. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, admitió que la reforma que se estaba barajando es volver al modelo anterior y volver a poner el foco de la sospecha hacia las mujeres. Solo con una heridita se puede probar que ha habido violencia, dice Llop. ¿Solo con una herida? ¿Qué les vamos a decir a las mujeres víctimas de agresión sexual bajo sumisión química? Que no tienen heridas, que no se resistieron lo suficiente, que no se acuerdan, que no lo saben. Pero los titulares son los titulares. Se están rebajando penas y se están rebajando penas simple y llanamente porque existe una minoría de jueces que están aplicando la ley a cachos y que no se están aplicando las agravantes que toca aplicar. Porque por muy buena que sea la ley, que lo es, no se puede llevar a término determinadas cuestiones porque la misma estructura lo impide. En cualquier caso, no negamos que pueda haber alguna modificación que aplicar, pero no es analizable en este momento concreto. Se está analizando exclusivamente una parte muy pequeña de la ley, el ámbito inferior de ese tipo. Ni una sola de las excarcelaciones viene como consecuencia de la ley del solo sí es sí, porque no son firmes. Y usted, que es jurista, lo sabe. Pero, claro, viniendo aquí a darnos datos como los que ha venido a darnos, que un jurista como usted venga a decir a lo mejor no son estos, que a lo mejor son unos cuantos más, que a lo mejor son no sé cuántos miles y cientos de miles, que nos va a decir usted aquí, mire, a lo mejor no. Son hechos los que tiene usted que venir a decir. Pero la culpa, según ustedes, es de la ministra del Ministerio de Igualdad y de las feministas, claro. Es muy suyo lo de quedarse en la superficie y no profundizar en el fondo de la cuestión, claro, porque si lo hacen, comienzan a aparecer las contradicciones y prefieren hacerse eco de un titular y extender un bulo. Reúnanse entre ustedes y lleguen a alguna conclusión coherente y unitaria sobre cuál es su postura respecto a la violencia de género, porque luego es más fácil decir que es Irene Montero en persona quien se dedica a soltar agresiones y pedir su cese. Puestos a pedir ceses, es un buen momento, señores del PP, para que comiencen de una vez a trabajar por el bienestar de los españoles y las españolas, entre ellos sus votantes. Háganlo y pidan la dimisión de su compañera en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha cargado el mayor tesoro del Estado desmantelando la atención primaria, y dejen al Ministerio de Igualdad seguir haciendo un trabajo en positivo. Muchas gracias, señora Moreno.